Hola, bienvenida y bienvenido a la clase número 5. ¿Cómo estás hoy? En esta clase quiero hacer una pequeña pausa para recordarte si estás siendo consciente de muchos aspectos que habíamos hablado en la segunda clase. ¿Te acuerdas? ¿Estás consciente de en qué lugar estás? ¿Escogiste el lugar conscientemente? La herramienta, tu ropa, todo eso lo escogiste conscientemente. Te puedo asegurar que ya para esta clase no lo hiciste. Es normal, es muy fácil perdernos en la inconsciencia. No hay nada que nos corte tanto la creatividad como la inconsciencia. Así que antes de empezar esta clase, te lo quería recordar. Estoy seguro que ahora vas a volver consciente. Eso que hace un segundo era inconsciente. Entremos en materia. En esta clase de hoy quiero describirte cómo son los paradigmas que crea la sociedad. Mejor aún, que te crea a ti la sociedad. Y te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de Alberto. Alberto era un elefante que nació en una isla, digamos, del Caribe. Imagínate a Alberto, el elefante, en una isla en el Caribe, feliz a tan solo 6 meses de nacido. A diferencia de los humanos, los animales aprenden a caminar casi enseguida, después de nacer. ¿Habías pensado en esto antes? Un humano no puede sobrevivir solo. Nosotros nos demoramos en caminar casi 1 año, cuando los animales lo hacen a los minutos de nacer. Interesante, ¿no? ¿Eras consciente de eso? Cosas que a veces tenemos en la inconsciencia. Pero eso no se trata el cuento. Sigamos con Alberto. Alberto era el elefante y ya nació. Pero había un problema. Alberto se movía mucho y era muy inquieto. Entonces quien lo cuidaba le puso una pequeña soga y la amarró a una pequeña piedra para que Alberto no se movía. Albertico intentó caminar, pero el peso de la piedra no lo dejaba. Intentó y no pudo. Albertico fue creciendo y se convirtió en un gran elefante, fuerte, grande, pero nunca pudo caminar, pues seguía amarrado a su piedra y nunca pensó que iba a ser capaz de arrastrarla. Y yo quiero que veas, este es Alberto, elefantico con la piedra. Mira cómo creció y mira ahora la piedra tan chiquita. Albertico estaba convencido de que no se podía mover, que era imposible arrastrar la piedra y a pesar de haber crecido, nunca más lo intentó, porque en su mente está el paradigma de que no podía. ¿Y saben por qué? Porque lo daba por hecho, era totalmente inconsciente de qué lo estaba frenando, una piedra así de chiquita. ¿Cuáles son esas piedras que no te dejan a ti? Quiero que reflexiones, que pienses, ¿cuáles son esas piedras en tu vida que no te dejan evolucionar? ¿Qué es eso que tenemos, que la sociedad nos ha impuesto y que nosotros nos convencimos que tenemos? Que no deja que tú avances. Estoy seguro que nosotros tenemos un Albertico adentro, que tú tienes un Albertico adentro. Tenemos ese algo que nos puso a la sociedad, que no nos damos cuenta, que nos ata, que no nos deja crecer, que no nos deja seguir avanzando. Y son esos paradigmas propuestos por la sociedad que nos mantienen atados. Y lo peor es que no somos conscientes de ello. Quiero poner un ejemplo muy claro del día a día, de esas cosas que damos por hecho, que inconscientemente nos han dicho que son así, pero que seguramente nunca hemos reflexionado el porqué de esas cosas. Un ejemplo de eso es el color rosado. A través de la historia, siempre el rosado es un color que ha definido el sentido femenino de las cosas. Nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Quién? ¿Desde cuándo nos metieron en la cabeza que el color rosado identifica lo femenino? También estoy seguro que no te habías preguntado eso. Hacerte esas preguntas hace que tu creatividad crezca. El hacerte esas preguntas en tu día a día hace que tu mente empiece a ver las cosas de manera diferente, desde una perspectiva que no todo el mundo lo hace. No te voy a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tal si la investigas y abres un poquito más tu mente? Investiga de dónde salió el rosado. Ahora, para cerrar esta clase, quiero que hagas un ejercicio muy simple. Anota en una libreta todos esos paradigmas que crees que tiene la gente y después voltea la mirada a ti mismo. Quiero que empieces a ser consciente de todos los paradigmas de los cuales antes
eras inconsciente. Empieza desde ya a empezar a ser consciente. Cierra los ojos, piensa en que no eres bueno, piensa en lo que es imposible hacer para ti, en algo que siempre has soñado hacer y no has podido. Bueno, esos son tus paradigmas. Estoy seguro que no hay nada imposible para ti. Quítate eso de tu cabeza. Empieza con convencerte de que tú eres capaz de hacerlo. Empieza a ser consciente de tus paradigmas. Ese es el primer paso en el camino de la creatividad. En la próxima clase veremos cómo los paradigmas influyen en tu creatividad. Nos vemos.